Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del COES, el Centro de Cohesión y Conflicto Social, en que nos interrogamos, nos respondemos sobre los problemas que enfrentamos como sociedad, como humanidad, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día vamos a continuar una conversación que hemos tenido en otros momentos, que es el famoso tema de la crisis de la democracia. En épocas pasadas, mediados del siglo pasado y quizás un poco ya hasta el final, se hacía una crítica desde las perspectivas, llamémosle progresistas o de izquierda, a la democracia como democracia puramente formal. Y se hacía la distinción entre democracia formal y democracia sustantiva, sin entender que la llamada democracia formal es también democracia sustantiva. La existencia de libertades, las capacidades de poder votar y elegir los representantes, es, por supuesto, algo sustantivo. Tiene que ver con cierto tipo de derechos, con los derechos políticos, son parte de los derechos humanos. Pero con el regreso y la recuperación democrática después de la experiencia de la dictadura, entonces el tema de la democracia propiamente política o institucional pasó a ser fundamental. Y es probable que en ese camino se haya puesto menos relevancia en cuanto contenido democrático, en cuanto parte de la democracia, lo que antes se llamaba democracia sustantiva. Y hoy día uno diría, no es posible pensar la democracia institucional, política, formal, enteramente necesaria e indispensable, si no hay una base que forma parte de la democracia, que tiene que ver fundamentalmente con lo que uno podría llamar el sujeto ciudadano o la sujeta ciudadana, es decir, la base social. Sin una democracia de componente social, una sociedad que asegure igualdad de derechos, cohesión social, mínimo bienestar, la democracia, llamemos política institucional, pasa a ser puramente formal. Y entonces, la gran tarea es cómo se reconstruye una comunidad política en que democracia institucional, llamémosle política, vaya a la par con una democracia social, sin lo cual la democracia política deja de ser democracia política, porque solo toman las decisiones los que tienen las capacidades para eso. Bueno, para hablar de este tema, hemos invitado hoy día a Fabricio Franco, quien es politólogo y sociólogo. Es de origen peruano y se ha especializado en tareas de estudios de gestión pública, pero también en estos temas de la relación entre la democracia social y la democracia política, que constituyen dos aspectos inseparables del concepto de democracia. Incluso
en algunos autores más formales y más preocupados de las instituciones políticas, así lo han señalado, como es el caso del famoso eh, politólogo norteamericano Dahl. Bueno, entonces él es actualmente el director de Flaxo en Chile y ha sido también profesor de la Universidad Católica de Perú. Y entonces vamos a hablar con él sobre estos temas, partiendo de una figura que él ha usado en uno de sus artículos, y es una crítica a la actual democracia de América Latina, porque no han considerado, y eso lo veremos en el conjunto de la conversación, le han dado menos importancia a lo que se podría llamar la experiencia democrática, la experiencia que tiene la gente de la democracia. Y entonces, a partir de eso, ha señalado que tenemos una democracia a dos velocidades, que no se encuentra. Y eso, en un muy hermoso artículo en El Mostrador, analizaba el caso de una persona que sería el personaje medio de la sociedad chilena. Una mujer entre 40 y 47 años, de nivel económico bajo, y que su experiencia democrática, ¿eh? Su experiencia en la democracia es el retardo en la salud, los problemas que tiene con el municipio, con sus cuentas, los endeudamientos, en fin. Bueno, partamos por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros, Fabricio. ¿Qué es esto de las dos velocidades de la democracia en América Latina? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que has sintetizado muy bien el argumento central del artículo y casi estaría provocado a no agregar mucho más porque realmente ha sido muy conciso. Lo que plantea el texto es un tema que hemos estado trabajando en Flaxo Chile desde hace 2 o 3 años, es que las instituciones y los procedimientos políticos cruciales para la definición de la democracia y el ejercicio político requieren, como lo has dicho tú, de umbrales mínimos de bienestar y bajos niveles de desigualdad económica. Ese es esencialmente el punto, ¿de acuerdo? Eh, claro, el tema es cómo llegamos hasta aquí, es decir, cómo la ciencia política, en general en América Latina, desde la instalación o reinstalación, dependiendo de los casos que uno analice, en los años 80, se centró básicamente en su dimensión procedimental o política, O 90 en el caso chileno. ¿sí? Y, y abandonó o tomó con menor importancia las dimensiones sociales y económicas. Tal vez por el temor a ser acusados o ser cuestionados con respecto a las raíces marxistas de muchas de las reflexiones que terminaban repensando el tema de la infraestructura económica y su impacto en el tema social, se terminó repensando desde sectores de izquierda o centro izquierda, fundamentalmente el tema de los procedimientos. Y el asunto es que durante cerca de 30 o 40 años, si tú lees la bibliografía, sobre todo en ciencia política, en menor medida en sociología política, de lo que hablamos es de democracias imperfectas, de democracias de baja intensidad, de democracias tuteladas. Y la mayor parte de las veces salimos para tratar de enfrentar esos problemas con reformas institucionales. O vamos a cambiar las circunscripciones electorales, o vamos a evitar el transfugismo, o vamos a circunscribir la capacidad de que la aventura de hacer partidos políticos no sea una aventura de emprendedores, o sea, pymes políticas. Y ya tenemos 15, 20, 25 años intentándolo y aparentemente las reformas no terminan funcionando del todo. Y entonces creo que vale la pena advertir la diferencia que hay entre lo que sucedió en países desarrollados, eso que se llama las democracias maduras, y las nuestras. Hoy en día, si tú analizas datos del Banco Mundial,
El 20% de mayores ingresos en América Latina concentra el 55% del ingreso nacional. Ese es el dato duro y puro. En esas democracias occidentales que hoy se están cuestionando internamente, me refiero a las europeas occidentales o incluso a la estadounidense, el 20% concentra o se apropia del 38% del ingreso nacional. Imagínate cómo sería la experiencia de la democracia en nuestros países si tuviéramos ese tipo de datos. ¿De Sí, acuerdo? pero también ha ocurrido que hoy día esa proporción, digamos, de gente que controla la mayor parte del ingreso ha aumentado. Y en esas sociedades también ha habido, tú mismo lo señalas en algunos de los datos, ¿no es cierto? Ha habido una baja de, digamos, o sea, la desigualdad ha crecido y la En- concentración ha aumentado. Efectivamente. Sí, efectivamente, a niveles muy altos para como estaban las cosas en los años 80. Mm, La diferencia es que en nosotros es superlativo ese nivel de concentración. claro. ¿Sí? Cuando tú analizas el ingreso que reciben los tres primeros quintiles de la CACEM 22, de la CACEM 20, de la CACEM del año 17, o analizas los datos cuando se entienden los tres primeros quintiles como C3, D y E, ¿de acuerdo? Ahí está el 66% de la población chilena, ahí está el 66% de los votantes, que estamos hablando con gente con niveles de ingreso familiar que están por debajo de los 800.000, por debajo de los 600.000 pesos mensuales. Es a ese tipo, esa Carmen en Santiago Centro, al que hacías referencia en el artículo, es una mujer de sector D, de nivel socioeconómico D, cuyo nivel de ingresos está bordeando los 600.000 pesos eh, como salario familiar. Entonces, es ahí donde siento que hay un enorme malestar del cual el sistema político no sabe cómo hacerse cargo. Sistema Sí, porque político el que dice, problema, el problema que hay, lo que entiendo, es que lo que hemos asegurado en cierto modo, es el principio de representación o de representatividad en un plano. Es decir, que la gente elige representantes con los cuales se identifica. El tema que queda planteado en estas investigaciones y en muchas otras es que no se trata solo de representar individuos que, o individuas que, digamos, representan, de elegir que representan a las personas que votan por él, sino que hasta qué punto la sociedad elabora políticas públicas que representan las demandas y las necesidades de la gente. es correcto. Ahora, el cambio de eje permanente que se ven en las elecciones, no solamente en Chile, cada 4, cada 5 años, en Chile, en países como Perú, como el Ecuador, lo que parecen reflejar es que el cambio de la gente con respecto a por quienes votan parece representar de que no me siento particularmente representado por las políticas públicas que terminan desarrollando aquellas autoridades que han sido elegidas por mí. Y voy cambiando aparentemente erráticamente. Y esas identidades ideológicas fuertes, digamos, de los años 60, 70, el pensamiento social cristiano, la socialdemocracia, el pensamiento conservador, ¿sí? El marxismo. El marxismo, parece ser que ha dado lugar a, como dice Katia Araujo en un muy interesante trabajo que sacó a finales del año pasado, creo, a adhesiones más bien al rasgo de las personalidades, es decir, es casi una adhesión a determinadas características del menú
de las ofertas que recibo, ¿sí? Y entonces cuando algún candidato o alguna candidata me hace sentir que el tema de la seguridad es su prioridad, el énfasis que pone al tratarlo, que es consciente que hay problemas de acceso a determinados servicios en algunos territorios, entonces yo voto por él o por ella. Pero si 2, 3, 4, 6 meses después siento que no, que eso cambió, no tengo ningún problema en moverme y en moverme incluso 180 grados. Y eso explica por qué a veces vamos en cimbronazos entre lo que desde la élite decimos posiciones que son aparentemente antinómicas, ¿sí? Un proyecto de derecha puede dar, o de extrema derecha puede dar lugar 4 años después a un proyecto de izquierda, ¿sí? Eh, y cuando termino encontrando que ninguno me satisface, voy a buscar al outsider, digamos, para poner Mm. el caso de Milei en la Argentina, porque la búsqueda de quién está realmente representando lo que yo necesito, el Oye, pero dolor. por qué razón esa variabilidad, que es evidente, que es el gran tema, digamos, de, que revela la poca consistencia, por decirlo así, ideológica, porque no tiene por qué haberla para personas que tienen necesidades, van a aquello que les resulta más cercano, como tú bien decías, que se habla sobre lo que yo quiero. Pero ¿por qué eso? Esta variabilidad se da mucho menos a nivel de elecciones regionales, diputados, senadores, que a nivel presidencial, porque es un rasgo, la variabilidad es fundamentalmente a nivel presidencial, cuando, es decir, la expresión de adhesión a una persona que es la que se supone tiene como el poder más general, yo voto más bien contra él y voto por el outsider o por el que viene a reemplazarlo. Y sin embargo, a nivel de diputados y senadores, en fin, hay una mucha mayor estabilidad. ¿Qué explicaría eso? Tengo la impresión que, sin tratar sin creer que tengo absoluta claridad, eh, más presencia en los territorios, más conocimiento del elector con respecto a la gente por la que está votando en el municipio, que está aquí nomás, o en el gobierno regional cuya capital está a cada 20, 30 kilómetros. Tengo la impresión de que ahí hay un mayor conocimiento sobre el personaje, pero también sobre su trayectoria. ¿De Y una acuerdo? mayor cercanía emocional, digamos. Por ¿Ah? cierto, por cierto. Que es el punto básico, yo creo, hoy, a diferencia de las otras épocas que eran mucho más ideológicas, si se quiere, en que de alguna manera la, las emociones estaban fundidas con las ideologías. Porque no es cierto que no se votara por emociones en aquella época. Sí se votaba por emociones. Ahora, Eso está muy bien expresado en la poesía de Pablo Neruda, por ejemplo. ¿Ah? Adhesión política, pero que habla del amor en la relación política. Y en cambio hoy día pareciera que eso se ha separado absolutamente. sí. Ahora, Manuel Antonio, la pregunta, si me permites hacerte una pregunta, es, eh, ¿qué es lo que crees tú que ayudaba a anclar, ¿sí? Una concepción del mundo, una concepción ideológica, con la población? Y yo creo que eran las organizaciones intermedias vitales, sindicatos, grupos profesionales, organizaciones de base, organizaciones de iglesia, que se articulaban con el sistema político y generaban lealtades y trayectorias de identidad de más largo plazo. Y A ver, eso periclitado en las últimas 3 o 4 décadas. Ahora la gente está directamente viendo a un mundo de ofertas políticas eh, que no sí, pero tiene yo países creo muy... que ahí entran experiencias distintas y eso es interesante porque quiero que después veamos el tema de lo que tú llamas la experiencia democrática, ¿eh? La experiencia democrática. Pero hay experiencias distintas desde el punto de vista del país. Porque si tú me dices el caso peruano, yo te diría, de acuerdo, 100% de acuerdo. Por lo pronto era el país que tenía digamos, el país que tenía más ONG casi en el mundo, más organizaciones territoriales. Era impresionante eso. En cambio, en Chile, eso
aparece fundamentalmente en la época de la dictadura, pero la gran relación con eh, con la política, con la democracia, la dan los partidos políticos. O sea, en Chile los partidos políticos representaban realmente a las clases sociales. La cantidad de volatilidad o de gente que se cambiaba, etcétera, era muy baja. La cantidad de independientes en Chile no, era entre 10 y 15%. Y de hecho se hablaba de los 3 tercios. Es decir, había 3 tercios consolidados. Y eso es lo que se rompe, ni siquiera se rompe. Se hace difícil, porque están las muertes, los asesinatos, las desapariciones, los controles, la represión en la época de la dictadura. Pero hay una franja intermedia de militantes, no la cúpula de los partidos que va siendo perseguida, etcétera, que establece relaciones con los sectores sociales. Y por supuesto, la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué es lo que hace? Recibe al interior ¿eh? los, los partidos políticos, en clandestinidad, etcétera. Entonces, incluso en la época de la dictadura, que fue más difícil, ese lazo no se rompió. Hoy día uno diría ese lazo sí se rompió. Sí se Sí, rompió. absolutamente. Por ejemplo, la pregunta es, hoy en el sistema de partidos políticos que hay en Chile, ¿quién representa al 26-27% de trabajadores informales que tiene la estructura productiva chilena? ¿Quién representa al casi 9% de desempleados? A los pequeños productores agrarios. A, ¿Cómo se dividen las identidades políticas entre las clases medias bajas que están dedicadas a profesiones liberales? Y la respuesta es, no queda muy claro. No hay organizaciones intermedias, no hay sindicatos que tiendan a nuclear algunos de estos sectores, ¿sí? Para hacer de cadena o polea de transmisión, ¿sí? Para articular demandas hacia un sistema político. Hoy algunos tanto de de los candidatos de derecha como los de centro izquierda están interpelando directamente a algunos de estos sectores. No me es evidente. Son ofertas a la carta que se van abriendo y cerrando dependiendo de encuestas. Entonces, esa manera de hacer política se ha roto, Claro. se ha roto. Y lo que planteo con el texto es que el proceso que tú, contigo lo conversamos hace 2 años, cuando te invitamos acá a hablar de los 50 años, ¿sí? Del golpe, ¿sí? Del 73, y hablábamos del proceso de especialización, de profesionalización que se ha dado dentro de las ciencias sociales, ¿no? El mundo de las ciencias políticas, de las sociologías, de las antropologías. Y el problema de la democracia parece ser solo entendido desde la ciencia política. Si alguna de las variables que necesito que me ayuden a explicar un fenómeno no está dentro de la ciencia política, nada, es un problema de contexto. No entro a entender de la economía del desarrollo o de la sociología para tratar de buscar una explicación más holística y más comprensiva del fenómeno. Entonces, incluso esa manera de ver tan fragmentada nos impide nada, recuperar a autores como Marshall, por ejemplo, cuando habla de los derechos políticos, civiles y económicos y sociales, ¿sí? Eh, Hay una muy rica tradición en el debate sobre desigualdad y democracia, ¿de acuerdo? Pero se estudian en otros andariveles. Tienes a Pressworski, tienes a los textos de Acemoglu y Robinson, tienes los de Piketty, tienes los de Pérez Liñán. Hablabas también de los textos de Nancy Fraser, de O'Donnell, pero nadie los integra para tratar de tener una mirada más comprensiva, ¿sí? Sobre qué le está pasando a las democracias no solamente a nivel mundial, sino particularmente en nuestra región. Y yo creo que el gran tema es la desigualdad, que el sistema no aguanta si es que hay niveles de desigualdad muy profundos y mecanismos de cohesión que se están debilitando cada vez más. El sentido de una comunidad política se está perdiendo. Claro, porque además eso pasa, y ahí entran entonces cambios que tienen que ver con ya más allá de solamente el problema central y fundamental de la igualdad y de la justicia social. Y es que las formas organizacionales o institucionales
que existían durante 2 siglos han ido perdiendo la capacidad de, ya no digo representar, porque esas son las instituciones políticas, pero sí de cohesionar, de hablar a la sociedad. El caso de las iglesias, por ejemplo, sobre todo el caso de la Iglesia Católica, es muy claro. Pero también es interesante que lo que crece en cambio son iglesias evangélicas. ¿Y eso por qué? Porque les dan un sentido de vida concreto. Correcto. Efectivamente, le dan un sentido de vida correcto. No sé si lograste ver la última encuesta del CEP, eh, la que salió en abril-mayo, creo, y también el Latinobarómetro, el último, el del año 2024, que habla de América Latina, pero quiero hablar sobre el tema de la CEP. La CEP da datos bien problemáticos que invitan a pensar. Porque lo que dice la CEP es que casi el 56% de los encuestados, de las encuestadas, mm, no está muy claro si el sistema democrático es el sistema que debería prevalecer como parte de nuestro sistema político. Si tú entras a desagregar los datos, el 18% de los encuestados dice que bajo ciertas circunstancias que tienen que ver con mejorar sus condiciones materiales de ¿Cuál es el existencia, porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? 18. ¿Mm? 18% estarían de acuerdo en un sistema autoritario si es que eso les permite progresar. Un 34% dice que le es indiferente y hace 2 años era 17%. O sea, que les es indiferente un sistema u otro. Y hay un 7% que decide no responder. Y lo más probable es que esa decisión de no responder es que no quieren decir que probablemente se encolumnan en el grupo uno o en el grupo 2. Dicho por defecto, solo el 44% de los encuestados dice que el sistema democrático es el único sistema posible, más justo, que garantiza mejores escenarios de libertad e igualdad. Y ese dato es muy parecido al que viene dando el Latinobarómetro desde hace una década, más, 15 años, desde que Para América Latina, no solo para Chile, para América Latina. para América Latina. Incluso en el dato del Latinobarómetro, el dato es el 50%, o sea que en Chile hay 5 o 6 puntos más. Ahora, cuando tú entras a desagregar dónde están estos sectores en términos socioeconómicos, el proxy que se utiliza es nivel de educación. A más bajos niveles de educación, mayor desapego con. Y lo mismo Y eso ocurre, está vinculado, y ese proxy está vinculado con también situación económica. efectivamente. Entonces, he ahí para mí el peligro y la sensación que el sistema político no logra interpretar cuál es el problema. Siguen dando vueltas a propósito, fundamentalmente, sé que algunos sí lo advierten, sobre el problema de reformas institucionales. Parece que la piedra de toque fuera reformular aquello, sin darse cuenta que los sujetos políticos lo son dentro de estructuras socioeconómicas que definen sus intereses, sus maneras de pensar, su manera de Unida. interrelacionarse. Y eso no es marxismo, digamos, eso es integrando el sentido común que te dan las ciencias sociales cuando las miras de manera más integral, ¿no? Mm. Sí, ahora, el punto es cómo hoy es posible de salir de esto. Porque la experiencia de la gente, o sea, en la medida que no hay una democracia relativamente robusta, relativamente representativa, la experiencia de la vida de la gente manda de tal manera que ve la política misma como algo superfluo y necesario que no tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo recuperas y yo creo que finalmente tiene que ver en el mundo globalizado y complejo que tenemos, tiene que ver con la reconstitución de una especie de comunidad política,
en la cual el uno y el otro entienden que estando en desacuerdo, ¿ah?, tienen que trabajar juntos, tienen que hacer algo juntos por lo que es su sociedad. Y hoy día eso, a mi juicio, está absolutamente roto. ¿sí? ¿Cómo se avanza? O sea, ¿cómo ves tú qué tipo de autoespecialidad en el tema de políticas públicas? Eh, ¿Qué tipo de políticas públicas hoy pueden no solo ser técnicamente correctas e incluso eficaces, si a su vez no tienen un componente estrictamente democrático en el sentido que sean políticas públicas que ayuden a fortalecer, a disminuir la desigualdad y fortalecer la cohesión? Es correcto, eso es. Literalmente es eso, políticas que ayuden a fortalecer la cohesión social y reducir la desigualdad. Dicho en español, reducir la percepción de injusticia en la distribución de las ganancias económicas, reducir la inseguridad económica. ¿Tengo empleo? ¿No tengo empleo? ¿Tengo un empleo de calidad? El estancamiento salarial que se percibe en los sectores de más bajos ingresos, la sensación de desigualdad. Ahora, esto no es nuevo, lo dicen diferentes autores, algunos te los mencioné, pero eso incluso está en las bases del pensamiento, si quieres llamarlo así, más procedimental. Incluso en el texto de Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter, o en el texto sobre poliarquías de Dahl, ¿sí? Claro, Cuyo yo me refería al comienzo del texto de Dahl, precisamente. el texto de Schumpeter es del año 42 y el de Dahl es del año 71, pero trabaja con datos de finales de los 60. Los dos parece ser que no nos queremos hacer cargo del marco que le dan a ambos. Schumpeter dice que el modelo de democracia procedimental que él sugiere opera solo en sociedades donde hay estados que tienen capacidad para desarrollar políticas homogéneas dentro del territorio y aseguren determinados niveles de cohesión, Mm, puesto en el texto. claro, claro. Y por otro lado, Dahl, el Dahl de los años 70, dice que el gran peligro de la democracia no es la falta de desarrollo, porque dice que en varias sociedades, las democracias centrales empiezan procesos de democratización todavía antes del periodo industrial, Mm, finales del 18, principios del 19. Pero lo que no permite a una democracia sobrevivir sin crisis es la desigualdad. mm. Y el mismo Dahl, ya el viejo Dahl del año 85, 90, que saca un último libro que creo que se llama Acerca de la democracia, dice que el principal problema de la democracia estadounidense es la desigualdad. Ahora, eso es interesante porque con esto tenemos que terminar. Yo te iba a preguntar eh, cuál sería la particularidad de la, llamémosle, crisis de la democracia, en el sentido que venimos hablando, en América Latina respecto a los países desarrollados. Si tú me dices que el gran problema de la democracia norteamericana es la desigualdad, entonces uno dice, bueno, están, hay una diferencia, que se logró construir Sí, todo un aparato que hoy día lo están desmantelando, ¿no? del, del Estado que buscara asegurar los mínimos de igualdad. En cambio, en América Latina eso, salvo en ciertos momentos de su historia, sobre todo en la época, yo diría, de los populismos, no de los populismos de derecha, sino de los populismos de izquierda, donde realmente se produjo industrialización, se produjo también una creciente igualdad y empoderamiento de actores sociales. es correcto. Ahora, tú me preguntabas hace unos minutos cuáles eran las políticas, ¿no? Y te decía mayor cohesión y reducción de la desigualdad. Eso significa tener una agenda productiva que impulse mejores empleos, que promueva el incremento de la productividad,
porque sin eso no llegas. Eso implica también una política más pluralista, en el sentido de incorporar las voces de sectores que hoy no hemos decidido incorporar o que no sabemos cómo incorporar. Me refiero a esa señora Carmen del texto. ¿Dónde está esa voz de la gente que tiene dificultades de acceso a la salud, de dificultades de acceso a la educación, que una enfermedad le patea la pelota al córner con respecto a las condiciones materiales de existencia? Esa gente no está interpelada en nuestros debates cotidianos sobre la democracia. Y no sé si viste que me pareció súper interesante, el día jueves o viernes, creo, salió esta comisión presidencial que hizo un estudio sobre la medición de la pobreza Ujú, y que propone nuevos criterios. ujú. Y que cuando mira entonces la CACEM del año 22, No es un dice, 6% pobreza, sino 22%. y probablemente eso interpela mejor los malestares de la gente con la democracia, ¿no? Claro. Ah, ah. Bueno, muchas gracias, Fabricio Franco, por estar con nosotros. Ha sido un gran gusto de ilustrarnos sobre estos temas y será entonces hasta la próxima vez, señoras y señores auditores y auditores. Hasta entonces, muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.